El conflicto armado interno de Guatemala, o también conocido como Guerra Civil, fue una guerra interna que ocurrió en Guatemala en el año 1960 hasta el año 1996, en el cual se enfrentó el ejército de Guatemala con un grupo de civiles organizados en una guerrilla. La guerra, que duró al menos 36 años, dejó 250.000 personas muertas o desaparecidas. El conflicto armado interno tiene un trasfondo amplio a lo largo de la historia de Guatemala. Se puede mencionar como antecedente la elección del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Durante su gobierno, construyó 6.000 escuelas, realizó grandes avances en la educación y en la salud pública. Las principales instituciones estatales de servicio ciudadano fueron fundadas durante su mandato. Uno de los aportes por los que más se le conoce a Jacobo Arbenz fue por su decreto 900, en el cual se le permite la expropiación de tierras que le pertenecían a United Fruit Company, quienes habían tomado las tierras en los gobiernos anteriores. A esta compañía no le convenía ese decreto y comenzó a buscar una manera de quitar del poder a Jacobo Arbenz. Arbenz, fiel al Estado, permitió legalmente la existencia de todas las tendencias políticas, en esta incluidas las del Partido Comunista, y este fue el pretexto perfecto que encontró la compañía para señalar a Jacobo Arbenz de comunista, y convenciendo al gobierno de los Estados Unidos y a su propio ejército, exigieron la renuncia de Arbenz a través de masacres en Guatemala. Arbenz finalmente renuncia y más adelante es asesinado por la CIA en México por temor a que volviera a las elecciones políticas. Más adelante queda en el poder Carlos Castillo Armas. Su gobierno dura muy poco y muere por disparos en la Casa Presidencial de Guatemala en el año 1957. Finalmente, previo al inicio del conflicto armado interno, queda en el poder en 1958 Miguel Ydígoras Fuentes. Desde el inicio de su gobierno continúa la inestabilidad política, los atentados y también las protestas sociales. Inspirados en la Revolución de Cuba, la primera etapa de la guerra comienza después del intento de derrocar al gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general Justo Rufino Barrios, el 13 de noviembre de 1960. Los oficiales, que no quisieron aceptar el indulto impuesto por el gobierno, se volvieron guerrilleros, en alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, conocido por sus siglas PGT. Tras muchas masacres y muchos gobernantes, el 29 de diciembre de 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú, después de muchas reuniones y con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, se firmaron los acuerdos de paz. Durante el conflicto armado interno, gobiernan diferentes personas y suceden hechos desastrosos. Este evento es recordado por muchas personas, especialmente por la violencia que se sufrió en él. La violencia creó víctimas y victimarios. Miles de personas inocentes murieron y muchos de los sobrevivientes aún cargan con el trauma que les dejó la guerra. La violencia infantil durante el conflicto armado interno. Esta época fue muy dura para la niñez en Guatemala. Tan solo el 20% de las víctimas ejecutadas arbitrariamente en contra de la población eran menores de edad. Esto en base al informe Memorias de Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. El sociólogo e investigador guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra plantea un análisis mejor de esta situación. La violencia política esencialmente no es más que el ejercicio estatal del terror en contra de la inmensa mayoría de la población, y tiene un contenido de clase específico, pues busca la reproducción del régimen social existente. Los niños sobrevivientes, la masacre de Río Negro. En este caso vamos a ver la realidad de algunos de los niños, en donde la masacre de Ríos Negros se reportó el testimonio de 18 niños que fueron abusados, maltratados, amenazados de muerte, privados de abrigo y comida por parte de guerrilleros policías que previamente habían asesinado a sus familias. Esto también nos muestra la realidad que vivían estos niños, porque en esa época también se daba la moda o la tendencia de las familias de los ejércitos a adoptar a estos niños entre 3 o 4 años para poder vivir con ellos. También están los niños perdidos de la guerra. En esta época también se dio mucho el abandono por parte de los padres. En ocasiones, cuando se intentaba huir, los padres iban por un lado y los hijos por el otro y ya nunca se volvían a ver.
o también se daba el hecho de que los padres abandonaran directamente a los niños, no porque no los querían, sino más que todo porque eran una carga. Un simple ruido, un simple chillido o que el niño al armarse de alboroto por cualquier cosa ponía en riesgo a todas las personas que intentaban escapar. Así que tomaban la decisión de abandonarlos y que ellos corrieran su suerte, que estaban en destino y manos del ejército y la policía. En el documento más importante que se registró, que es el Plan Sofías, se vio que esta población era asesinada o puesta en campos de concentración llamadas aldeas modelo, en donde no se sabía muy bien el destino de estos niños. La incertidumbre de las familias al no saber el paradero de sus hijos. Esto también crea que en los padres el hecho de no saber de qué pasó con sus hijos, si fueron adoptados, si fueron asesinados o que sobrevivieron por ellos mismos yendo a otras partes. La falta de apoyo, de reconocimiento y de recursos propios para realizar una investigación hace imposible que estas familias se vuelvan a encontrar. Muchas familias afirman que si tan solo supieran cuál es el paradero o el estado de sus hijos, incluso aunque sean muertos, podrían descansar en paz haciendo un entierro, pero al no tener la veracidad de estos datos no pueden hacer nada. Esto también lleva a las formas de afrontamiento de la desaparición de los hijos por parte de los padres. Los más comunes son tres casos. La religión y la fe, las creencias, han ayudado bastante a estas familias a afrontar el hecho de que sus familiares ya no están con ellos, los ha ayudado a seguir adelante. También el pensamiento mágico. Este consiste en escucharlos, verlos o más comúnmente relacionarlos con sus sueños, verlos en sus sueños y relacionarse con ellos en sus sueños. Esto genera dos probabilidades, normalmente de que se siga con la esperanza y con la búsqueda de los niños o que directamente se quite cualquier intento de recuperarlos, aunque también se ha visto que ayuda a muchas familias en el proceso del duelo. Finalmente se ha intentado usar el mecanismo del olvido, pero no ha generado bastante ayuda en las familias. Lo que se ha reportado por parte de las familias que ha ayudado bastante es el hecho de recordar a sus hijos cómo eran, cuántos eran y la personalidad de cada uno. Finalmente, para terminar de hablar de la niñez después del conflicto armado interno, los casos de los niños que sobrevivieron al conflicto armado interno y nacieron en otros países o en otros refugios. En este caso, en los refugios de México, muchos de las familias que tuvieron hijos allí decidieron volver a Guatemala, pero los niños no tomaron muy bien esta decisión. La ilusión del retorno no fue bien vista por los niños, los cuales ya se habían adaptado a una zona urbana y que no aceptaba muy bien la zona rural. Esto quiere decir que los padres tienen que aceptar y sufrir mucho que sus hijos normalmente se desplacen a zonas más urbanas del país y no tengan mucho contacto con ellos. Esto es todo. Violencia enfocada en maestros y estudiantes. Las masacres y el mayor grado de violencia que sufrieron los catedráticos, líderes estudiantiles, universitarios y los pueblos indígenas fueron a partir del año 1979. Desde ese año se iniciaron 4 años de violencia sangrienta que existió durante esta guerra. Desde la perspectiva estudiantil, la violencia se desarrolló a través de diversos factores como la privación y opresión de la libertad de poder expresarse y el reclamo de hacer valer los derechos de todos los estudiantes. No se puede descartar la necesidad de sobrevivir o luchar contra la represión masiva y brutal, especialmente a principios de la década de 1980, para comprender cómo se ejerce el derecho a la educación o tener la tentación de hacerlo. El sistema de educación formal nunca ha dejado de funcionar de una manera selectiva, parcial y centralizada en las áreas urbanas, excluyendo severamente las áreas rurales. La denegación del derecho a la educación a la lengua materna reviste una importante y considerable, ya que continúa hasta el día de hoy. Es interesante y significativo descubrir que en estos tiempos difíciles el derecho a la educación está siendo ejercido por las poblaciones más afectadas
incluso está en gran peligro. Si bien la vida parece muy tranquila y normal en las escuelas y establecimientos secundarios, principalmente en el sector privado del país, en los establecimientos públicos, cientos de docentes y estudiantes se involucraron secretamente en las actividades políticas. Las protestas públicas fueron sofocadas gradualmente y muchos líderes fueron fusilados y desaparecidos para siempre. Las aulas se convirtieron en un espacio de lucha política que la fuerza militar no podía tolerar y fueron intolerables y quitaron la vida y las esperanzas de muchos jóvenes que fueron educados en las condiciones del sistema educativo formal. Asimismo, la única universidad pública del país, la Universidad San Carlos de Guatemala, es el escenario más poderoso para profundizar y estudiar las condiciones que se han dado en la región latinoamericana, tanto en países con condiciones revolucionarias como en países que han impuesto el militarismo y la represión. Durante las 2 décadas de 1970 y 1980 se realizaron grandes esfuerzos para movilizar y propagar y formar el marxismo como contrapeso a la formación conservadora y de extrema derecha que se desarrolló en todo el sistema educativo. Por ello, la USAC también será una de las principales víctimas del conflicto armado dentro de la institución. Los asesinatos y desapariciones de los estudiantes, así como la constante angustia, han influido en la dinámica del aprendizaje y han sido el germen de una importante y científica descomposición que atravesamos hoy. La fuga de críticos y expertos altamente científicos sobrevivientes del ataque terrorista ayudó a profundizar también el ataque al bastión académico de una visión diferente. Se necesita una pieza más en la estructura de un mapa de dominación ideológica en esta guerra donde se necesita el poder económico para el control político en general. Esto les da hoy una gran ventaja en general y del comportamiento continuo en un campo en que la educación en conservación es una herramienta fundamental. Siguiendo con el tema de la violencia enfocada en los maestros y educadores, los guatemaltecos por más de 36 años sufrieron tanto violencia como miedo, terror, incertidumbre, muertes innecesarias, las cuales se tuvieron durante el conflicto armado interno. La violencia hacia este sector se realizó por medio de agresiones físicas, agresiones verbales, mentales. También se realizaron varias agresiones sexuales hacia las mujeres y niñas educadoras, como tanto a estudiantes. Recibían múltiples amenazas y también hacían destrucción de la infraestructura de las universidades, tanto como escuelas en general. En la USAC, a inicio de los 80, tenían que estar realizando sus actividades de forma clandestina, adoptando medidas de seguridad severas. Muchos estudiantes tenían que entrar y salir de la universidad por barrancos adyacentes y no podían entrar en las entradas principales que se tenían. Nadie permanecía hasta altas horas de la noche en el campus y también tenían que reducir sus horarios de clase. Tanto así que tuvieron que pintar las ventanas de color negro para que las personas del ejército o guerrilleros no pudieran ver a las personas que estaban desde adentro en las aulas. Con eso era para poder evitar tanto el asesinato y que no pudieran identificar a las personas y evitar los secuestros. El órgano oficial de la USAC, que inicialmente denunciaba todos los hechos de violencia contra los universitarios y sectores públicos, se convirtió en un instrumento de las autoridades para poder criticar a la actitud de los estudiantes beligerantes
prácticamente comunistas hacia la rebelión, ya que eran pensadores potenciales. Mario Darí fue electo como rector de la universidad entre el año de 1981 a 1985. Durante su rectoría, el movimiento estudiantil fue menguando poco a poco. En el mismo año, en diciembre, Mario Darí fue asesinado por la CRP, mejor conocida como Comité de Resistencia Popular, y fue vinculado por la prensa a grupos guerrilleros. Sin embargo, la actitud estatal represiva continuó contra la universidad. El patrón de violencia parecía ser un plan de atacar a diferentes facultades por determinados periodos, asesinarlos usualmente a los titulares. Entre las víctimas de esta represión se encuentra la muerte del 25 de febrero de 1981 del profesor y ex dirigente estudiantil Mario Arnoldo Castro Pérez, quien era asesor jurídico de rectoría. El 21 de mayo del mismo año fue secuestrado y asesinado Arturo Soto Avedaño, profesor de medicina. 3 días después de su secuestro, su cadáver fue arrojado en la entrada de la ciudad universitaria con señales de tortura. Entre 1980 y 1983 se contabilizaron 80 profesores o administradores universitarios que fueron asesinados. Por julio de 1982, cuando según se había terminado la amnistía ofrecida por Ríos Montt, el nivel de violencia extrajudicial que se tenía hasta el momento aumentó en todo el país. Tan solo en 4 meses después, 22 universitarios fueron desaparecidos de forma forzada. La práctica de la desaparición forzada se convirtió en el método preferido para combatir la oposición de los gobiernos militares y para controlar al pueblo, tanto así para meterle miedo. Entre febrero y mayo de 1984 fueron desaparecidos 20 estudiantes más, de los que ya se tenían contabilizados, y también un profesor de la universidad. Para 1984, la mayoría de profesores progresistas, pensadores, estudiantes, estaban muertos o en el exilio sin vida a la que retornar. El terror llegó a su auge la semana del 15 de mayo, en donde fueron secuestrados uno a uno de los dirigentes de la AEU. El 3 de septiembre de 1985 fue cuando ocurrió la más grande y abierta en contra de la autonomía universitaria desde 1954. Un tanque de guerra arrancaba totalmente las puertas de la entrada de la universidad, dando paso a unos 500 soldados que invadieron el campus durante 4 días. En 1988 y 1989, la violencia contra el movimiento estudiantil recrudeció. Se llevaron a cabo campañas de secuestro en contra de dirigentes, exdirigentes estudiantiles y estudiantes, resultando en ello un gran número de víctimas de cada una de las facultades y escuelas de la USAC. El año pasado, a mediados de octubre, se ha realizado un monumento, el cual está en la universidad, el cual se tiene más de 755 nombres de las personas desaparecidas y violentadas durante el conflicto armado. Hola a todos, estamos el día de hoy con la señora Uri de León, que nos va a contar un poco de sus memorias sobre lo sucedido en la guerra interna de Guatemala. Hola, mi nombre es Uri de León y les vengo a contar un poco de mi memoria en los años, en mi niñez. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a saber sobre el conflicto que se tenía en Guatemala? Tenía aproximadamente 7 o 8 años. Pues yo en esos años no sabía exactamente qué pasaba, porque mi mamá solo me decía que
no abriera las puertas cuando ella salía, que no le abriera a nadie, que si miraba pasar a alguien, pues que me escondiera. Y entonces no nos explicaban qué exactamente pasaba en ese tiempo, pero una noche, cenando, pues en familia, pues mi hermano era militar, ¿va? Estaba en el ejército, se lo habían llevado unos años antes, y mi mamá decía siempre que no podíamos decir nada, contar cosas que se hablaban en la casa, que siempre era así como muy, ¿cómo les podría explicar? Muy escondido todo. Y pues yo estaba muy pequeña y a veces no entendía qué pasaba, ¿verdad? Entonces no me daba cuenta que realmente estaba pasando alrededor de todo, de todos, ¿verdad? ¿Usted sufrió algún ataque directo o algún familiar cercano por parte del ejército o la guerrilla? Pues gracias a Dios a nosotros pues no, ¿verdad? No nos pasó nada, pero sí un familiar lejano, sí a la esposa le secuestraron los papás y un hermano. A ellos sí sufrieron un secuestro directo, pero a nosotros así familia, no. Pues una noche que nosotros ya estábamos durmiendo, pues en ese tiempo pues nos dormíamos temprano, ¿va? Y estábamos todos ya durmiendo cuando llegaron a tocar la puerta y salió mi papá y le dijeron que a este primo pues que se habían llevado a los papás, ¿va? Pues él se fue con mi primo y realmente a buscarlos, ¿verdad? A llevar la identificación de ellos para ver si se los daba al ejército. Pero cuando él regresó venía con la noticia que no los encontraron en ningún lugar. Se llevaron al papá, a la mamá y a un hermano y realmente pues ya nunca apareció. Nos estaba comentando que su hermano era del ejército. ¿Nos podría hablar un poco más sobre eso? Claro, pues mi hermano él se entregó porque él quería servir a la patria, decía. Entonces él sirvió 3 años del ejército y en el transcurso de esos 3 años pues pasaron muchas cosas, que mi mamá se iba a verlo a donde él estuviera y él contaba que cuando se iba a las montañas pues solo llevaban comida enlatada, tamal de masa pero en lata, todo enlatado. Y había veces que cuando no les alcanzaba la comida que llevaban, pues tenían que matar animalitos, cazar. Y cuando podían cocerlos, pues lo ponían a fuego y cuando no, pues se comían la carne así cruda. Él contaba eso. Y otra cosa que cuando mi mamá venía de verlo, había veces que le mandaba fotos, pero esas fotos no podíamos nosotros tenerlas a la vista. Tenía que estar escondidas. No podíamos hablar de esas fotos, no podíamos hablar que teníamos un hermano en el ejército, porque eso era como exponernos a nosotros y exponerlos a él, ¿verdad? Entonces todo eso estaba como oculto y realmente no se sabía mucho, ¿verdad? De las familias que tenían en ese tiempo familiares en el ejército. Todo tenía que estar guardado. Nada tenía que estar a la vista, porque si no, los que estaban en el ejército y si pasaba la guerrilla cerca, pues era
como que estuvieran a favor del ejército. Entonces todo eso era que mi mamá me decía: mija, no abras las puertas, cierra las puertas, las ventanas, si pasa alguien tocando, no abras, si te llaman, no abras, si te piden un vaso de agua, no les des. O sea, era todo como estar uno escondidas. Entonces, en parte a mí me daba miedo cuando me dejaban sola, ¿verdad? Entonces yo sí cerraba las puertas y lo que hacía era que me iba a la cama y me metía debajo del poncho, porque en ese tiempo yo estaba pequeña, ¿verdad? Entonces solo era que tenía miedo, pero no sabía realmente que era una guerra en ese tiempo. Muchas gracias, señora Uri, por acompañarnos el día de hoy, por relatarnos su historia y la memoria que tuvo durante su niñez, durante el conflicto armado interno de Guatemala. Esto sucedió en Nuevo Progreso, San Marcos, en los años de 1980 aproximadamente. Dándole seguimiento a lo del conflicto armado interno en Guatemala, la violencia de género es la interacción que se da de un hombre hacia una mujer o viceversa, provocándole tanto daño físico, psicológico y sexual. La violencia sexual fue uno de los factores muy constantes durante este periodo, ya que las mujeres eran las más vulnerables a este tipo de actos, ya que sin su consentimiento eran agredidas sexual y psicológicas. Incluso llegaron unas que eran mutiladas y dejándolas en las vías públicas para que todos la vieran. Y la violencia de género también se dio en niños que también eran ejecutados y dejándolo en las vías públicas. La violencia de género arrasó más que todo con las mujeres, ya que se tomaban a las niñas y eran violadas, a las adolescentes de igual manera, inclusive hasta las mujeres embarazadas. La destrucción de fetos fue uno de los acontecimientos muy terribles durante este tiempo. Los abortos provocados y el nacimiento de niños producto de las violaciones, ya que sin su consentimiento pues eran agredidas de esta manera. También hubo una reducción de servidumbre. Las sobrevivientes a este tipo de masacres, además de ser víctimas de violaciones, fueron obligadas a trabajos forzosos como de lavar trastos, limpiar casas, lavar y inclusive llegar a ser liberadas de dicha servidumbre o ser asesinadas de igual manera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos da a entender de que la violencia de género abarcó más a la mujer que a los hombres, ya que los hombres era muy bajo su nivel de agresión sexual. La violencia de género provocó que las mujeres fueran violentadas de distintas maneras, inclusive desde sus propios derechos humanos. Y estos personajes con poder llegaban hacia sus tierras y eso era lo que provocaba a ellas llegar a tener un miedo hacia ellos, porque sabían de que si de alguna u otra manera ellas iban a ser violadas sin su aprobación, eran obligadas. Y también los intentos de conflictos bélicos que se produjeron durante este tiempo por la vulnerabilidad de las mujeres sexual en tiempos del conflicto. Así que
Concluyo con que la mujer fue esclavizada sexualmente como mecanismo de tortura. Así que muchas gracias. En el conflicto armado interno se observó demasiada violencia de género, como ya antes hemos mencionado. Realmente las mujeres fueron las más vulnerables porque su realidad fue mucho más extrema. Incluso permanece hasta la fecha, si nos damos cuenta, el día de hoy hay muchas mujeres siendo violentadas y es tan complicado porque a través de la historia y a través de la forma en que ha vivido la sociedad, quizá cada vez nos vamos informando mejor, pero incluso la violencia sigue en algunos lugares, pueblos de nuestro país, la violencia aumenta debido a las secuelas que dejó todas las guerras, incluyendo el conflicto armado interno. Hay muchos lugares que están condicionados a actuar de cierta forma y tanto hombres como mujeres, porque al final la violencia de género es tanto hombres hacia mujeres o mujeres hacia hombres. Y sí hay muchas acciones de violencia que se vivieron en el conflicto armado interno y se tomaron con tanta naturalidad. A veces dejamos que la historia siga siendo nuestra realidad cuando realmente no debe ser así. Es un problema grave que deberíamos evitar. En nuestro país, Guatemala, desde los tiempos antiguos, las mujeres han decidido callar todas esas agresiones y sin importar si son emocionales, físicas, sexuales. El patriarcado cada vez quiere tomar el control y lamentablemente es demasiado notorio. Creo que todos en algún momento hemos tenido algún familiar que haya sufrido violencia de género. Y este problema viene de raíz desde justamente el conflicto armado interno y se ve en muchas familias guatemaltecas y hasta ahora nadie ha podido romper esa barrera de miedo que está arraigado en cada familia o persona por el conflicto que duró más de 3 décadas. Y si nos damos cuenta, la violencia de género no se enfoca en ciertas edades o etnias, nuestro estatus social, por ejemplo, o incluso político. Hay muchas ciencias que han establecido las diferentes relaciones entre hombres y mujeres, pero al final la violencia se ha dado en contra de las mujeres. Vemos claramente cómo se mantiene un hilo histórico y por lo general las mujeres que viven en situación de pobreza o extrema pobreza están expuestas a ser más vulnerables y a sufrir mucho más cualquier tipo de violencia, a diferencia de las que sí tienen las posibilidades para llevar una vida digna. Entonces podemos ver que el conflicto armado interno ha dejado muchas secuelas debido a que dejó efectos tanto extremos y preocupantes en nuestro país, Guatemala. Según las investigaciones que se realizaron, fueron 36 años de guerra interna y aunque las secuelas nos persiguen hasta la actualidad, incluso vemos cómo cada día se extiende más. E incluso cuando sabemos que tenemos derecho a pelear por ellos, e incluso hay personas peleando por sus derechos, pero al final, luego de reconocer lo importante y todo lo que se vivió en medio del conflicto armado interno en Guatemala durante esas 3 décadas, logramos analizar y comprender que existieron muchísimas causas que no precisamente fueron históricas. No hay una razón que nos brinde la explicación por la que se vivió una época tan desgarradora y tampoco por qué duró tanto el conflicto. Se vivieron tanto actos de violencia de género como la violencia total de los derechos humanos, los cuales podríamos dividir en violencia sexual, en crimen de guerra y crimen en toda la humanidad, violencia como mecanismo de tortura, acto genocida, incluso delito autónomo. Y está claro que durante se vivió la guerra definitivamente son violados los derechos de la igualdad de género. Entonces, sí, definitivamente el conflicto armado en Guatemala dejó mucha violencia que hasta la actualidad seguimos viviendo. Durante el conflicto armado en Guatemala se dieron muchísimas masacres, en las cuales muchas de las aldeas y pueblos resultaron gravemente afectados. Nos encantaría poder profundizar en cada una de ellas y conocer más acerca de sus historias. Sin embargo, hay 2 de ellas que llamaron la atención por sobre las demás durante este proceso de investigación. La primera fue la masacre de la aldea de los Josefinos, en la cual se conoce que una unidad militar del Ejército de Guatemala llevó a cabo la quema de viviendas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales de hombres, mujeres, niñas y niños, cuyos cuerpos fueron tirados en una fosa en común. Las personas que lograron escapar se lograron refugiar en las montañas, otros murieron en el intento.
y a la mañana siguiente de la masacre el ejército recogió todos los cuerpos y los enterró en una fosa en común. No existe certeza absoluta de la cantidad de personas ejecutadas durante la masacre, y se conoce que 3 personas en su proceso de escape fueron víctimas de desaparición forzada por parte del ejército, y al menos 8 sobrevivientes aún siguen desaparecidos. La segunda de las masacres que encontramos fue la de los 2 R's. Por aquellos años Guatemala vivía su segunda década de una violenta guerra civil que había devastado el país de un confín a otro. La masacre que tuvo lugar bajo el régimen de Efraín Ríos Montt, en donde se dice que los caiviles estaban detrás de toda esta masacre, y en el foso que ellos hicieron quedaban los cadáveres de más de 200 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Casi 4 décadas después, solo 6 exmilitares han sido condenados por la que se considera una de las peores atrocidades cometidas por el ejército durante este periodo. De los 6 condenados hasta ahora, 3 de ellos han vivido por décadas en Estados Unidos, a pesar de todas las múltiples denuncias de las organizaciones y los derechos humanos. Y para terminar, también pudimos encontrar una película relacionada con el tema, que se llama La hija del puma, la cual nos pareció interesante usar ya que la película teje un trama místico, religioso, político, en torno a la masacre ejecutada en el pueblo de Yalamojoch, lo cual es un hecho real que se lleva a cabo en el altiplano indígena guatemalteco, y en donde podemos apreciar de manera más gráfica cómo se cometían todas estas atrocidades. Violencia racial durante el conflicto armado interno. El racismo se establece como el comportamiento en el que se tiene un fondo de segregación sobre un grupo social o bien un individuo en particular. De tal manera se va constituyendo una identidad exageradamente sesgada del otro, en la que uno es superior y el otro es inferior. A partir de esta clasificación se va sustentando en un prejuicio, utilizando la fuerza para causar intencionalmente un daño cuando se relaciona con la violencia. En el marco histórico guatemalteco es posible hacer referencia a esto, ya que durante el conflicto armado interno se tenía una idea predominante hacia el desprecio de la población indígena, provocando el desplazamiento interno y externo de estos, además de ser excluidos debido a que se les consideraba como un aspecto limitante para el desarrollo. Según se tiene el conocimiento, el clima que se vivía en aquel entonces era sobrio, asfixiante y dejaba una marca en la sociedad guatemalteca, impregnándose la persuasión política al hacer que las masas se movieran bajo el miedo a realizar las acciones que se les iba pidiendo. La violencia era ejercida por las fuerzas del gobierno y las insurgentes, al tener una espiral de resistencia e igualmente deteriorando la imagen de prosperidad que en algún momento se llegó a tener. Asimismo, estos grupos indígenas se desenvuelven bajo la violencia que está impregnada en el proceso político, ya que durante estas relaciones se reflejaba un poder asimétrico, forjándose así a mediados del siglo XX una frase muy crucial que decía: en Guatemala no hay presos políticos, solo desaparecidos. Villagrán 2004, puesto que era evidente esa brecha diferencial de desigualdades e injusticias en la que los individuos en condiciones precarias eran más afectados. Cabe señalar que en el departamento de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz fueron los más afectados, especialmente la etnia de Itzil, que se estableció como un punto detonante al ser el escenario del genocidio, acto impulsado a eliminar y destruir un grupo, teniendo como fondo razones políticas o raciales, tal como sucedió en el gobierno de Efraín Ríos Montt entre los años de 1978 y 1984, registrándose en esa época una cadena de asesinatos, violaciones, que tenían una perspectiva de que estas no eran personas, sino que eran objetivos militares y por tal razón se debían de cumplir.
En la documentación titulada Operación Sofía se muestra que estas acciones no fueron espontáneas, sino que fueron premeditadas, al considerar esta etnia como un enemigo. Años posteriores se llevó este caso a los tribunales, específicamente en el 2013, en el que hubieron más de 100 testimonios que fundamentaron la sistematización de esta masacre. Pero no fue esta la punta del iceberg de los 80, ya que en los años 1982 y 1983 se fueron registrando secuestros, quemas, despojamientos de aldeas y masacres, describiéndose como el periodo de oscuridad que esbozaron las calles del país. De tal modo se mostró una ruptura en la sociedad por las tensiones que se presentaban hacia los campesinos. Un hecho impactante fue la matanza de la embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980, dejando un saldo de 39 muertos, o como la intervención que ocurrió un año posterior llamado Las Tierras Arrasadas, en la que su fin se asociaba a la eliminación del ejército de los pobres, dejando un total de atrocidades, ya que se iban despojando los individuos de las comunidades, haciendo limitado el acceso a la alimentación e igualmente de la atención primaria, al concentrarlos en las cabeceras de la municipalidad al mando de los militares. Sin embargo, la masacre de las 2 Rs fue totalmente un colapso. Esta se encuentra en la Libertad del departamento de PT. Estas parcelas se cultivaban generalmente granos y todo comienza porque se habían perdido 19 fusiles de los caiviles. Estas son las élites de los militares. Consecuentemente se tenía la conjetura de que en este lugar se encontraban estas armas. Por tal razón se inicia una operación el 5 de diciembre de 1982. Se toma la estrategia de vestirse como civiles para confundir a los pobladores de que eran guerrilleros. Sin embargo, el 6 de diciembre de ese mismo año es cuando todo comienza, de que los empiezan a dividir a las mujeres en la iglesia y a los hombres en una escuela que se encontraba en la cercanía. Estos fueron violados, torturados, para que fueran respondiendo a las preguntas que les iban haciendo. Y ahí los que iban quedando muertos los iban tirando a un pozo que los mismos pobladores habían realizado tiempo antes, dejando así este espacio destrozado sin rastros de vida. De acuerdo con el informe de esclarecimiento histórico, el conflicto armado interno dejó un saldo de 200.000 víctimas. A continuación vamos a escuchar a Amílcar, quien nos va a contar cómo ha sido esta experiencia desde la subjetividad de sus familiares que formaron una parte imprescindible en su historia de vida. Como lo sabemos, aquí en Guatemala resulta que el ejército tenía conocimiento de que la guerrilla se estaba organizando, entonces empezó a convocar a los pueblos. Son varios pueblos del lado de Ixil, que abarca Quiché, Alta y Baja de La Paz, que son los 3 departamentos más afectados, convocando a todos los de las comunidades para que ellos se organizaran y que pudieran avisar al ejército si había algún guerrillero, ¿verdad? Pero muchas de las comunidades no tenían conocimiento de esto. Esto llevó a que ellos los pusieran entre la espada y la pared porque no sabían si aliarse con el ejército o aliarse con la guerrilla. Entonces, ¿qué pasó aquí? La mayoría que llegaba a la guerrilla, les decía que pertenecieran a ellos. Si no pertenecían, pues simplemente los mataba. Lo mismo hacía el ejército. La mayoría de los crímenes le atribuyen el 97% al ejército de Guatemala y el 3% se lo atribuían a la guerrilla, porque el ejército no quería que la guerrilla se levantara, y mientras menos había en las aldeas, en los pueblos, pues tenían más posibilidades ellos de estar, tenían más personal, más fuerza y todo esto. Pero lamentablemente masacraron a varias aldeas, desaparecieron muchas aldeas. Una de las que recuerdo, desapareció Río Negro, desapareció Tres Cruces, desapareció Batzul, creo que se llama, uno de Quiché. En fin, hay un montón de más, pero es esa la causa de este conflicto armado,
que la mayoría, como te vuelvo a decir, se lo atribuyen al ejército de Guatemala, y según investigaciones, pues la mayoría es prácticamente es a ellos, según testigos y todo esto de las personas sobrevivientes. eh, Han contado realmente que ha sido la mayoría el ejército que cometió sus crímenes, más que todo por ese conflicto de que quién pertenecía a a la guerrilla y quién pertenecía al ejército, ¿sí? Espero que eso te sirva de algo. Hay varios documentales en internet que relatan las historias. Hay varias versiones realmente, pero una de esas es la que yo sé hasta el momento. Esto pues me lo han contado las personas sobrevivientes, tíos, primos, que hoy por hoy ya son grandes, ¿verdad? Masacraron a varios niños, los recién nacidos, los más pequeños, los agarraban de los pies y los mataban en las piedras. Ya te imaginas cómo quedaban. Violaron a muchas niñas, muchas mujeres, tanta maldad realmente. Otras historias cuentan de que a los que no querían pertenecer tanto parte del ejército o guerrilla, los hacían cavar su propia tumba, los enterraban vivos, los colgaban de pies hacia abajo hasta que murieran prácticamente. En fin, muchas cosas, pero ahí sí que eso es lo que pasó, pues. La violencia racial en Guatemala ha sido un detonante de la represión indígena y de la segregación de los grupos. El conflicto armado interno fue un hecho que derramó lágrimas, sangre en todos los pobladores que fueron alcanzados. Muy buen día, en esta ocasión nos acompaña Nicolás Vicente y nos va a contar su experiencia en torno al conflicto armado interno. Buen día. Buenos días. Voy a platicarles más o menos bueno, a partir de que yo tenía como unos 13 o 14 años, pues viví algo así personalmente, más de cerca, acerca del conflicto armado interno. Todos los fines de semana nosotros salíamos con familiares y amigos a jugar o a pasear en los lugares ahí cerca, pues donde nosotros vivimos, pues o sea, las casas eran muy pocas y era más montaña. Y pues en ese sentido, nosotros me recuerdo que una noche estábamos retornando a la casa porque íbamos de una aldea a otra, y cuando retornábamos de la casa, retornábamos a la casa. Durante el camino vimos que iba una gran fila de personas con armas y todo. Entonces, como en ese entonces la gente decía que pasaban los guerrilleros y que se lo podían llevar a uno, y también los comisionados militares de repente pasaban por ahí y lo llevaban uno forzosamente al ejército a prestar servicio, y a los guerrilleros pues ser parte de ellos, ¿va? Entonces nosotros vimos a esos, como en la noche no se miraban si eran, no se podía distinguir exactamente si eran soldados o guerrilleros, porque como dice que los guerrilleros pues no tenían uniformes a veces, y como era la noche solo se miró la imagen, pero ya cuando pasaron cerca de nosotros, porque cuando nosotros vimos que iban a pasar justamente donde nosotros íbamos, nos detuvimos y nos escondimos, va, y cerca de nosotros pasaron, o sea, varios, tal vez eran como unos 100 tal vez, o sea, era una fila grande, va. Uh-huh. Y cuando nuestra sorpresa fue el siguiente día, que la gente comenzó a decir de que ahí en la ruta, porque nosotros estábamos cerca de la ruta interamericana, y ese día dice que pararon las camionetas, pintaron las camionetas, y había sido la guerrilla, habían sido guerrilleros. El día siguiente entonces nos enteramos justamente porque llegaron varios del ejército, incluso pasaron cerca de la casa porque supuestamente allí habían agarrado, por ahí se habían ido los guerrilleros, pero porque todo por ahí era pura montaña, ¿va? Nosotros vivíamos en la montaña, cada lo menos las casas estaban a cada tal vez unos 2-3 kilómetros estaba una casa de la otra,
Y pues eso fue lo que vimos. Y supuestamente iban a haber enfrentamientos ahí, incluso nos dijeron que ya no saliéramos durante ese día. Y el ejército estuvo, creo que una semana ahí ahí donde estuvieron los guerrilleros, pero ya no estaban, ya no encontraron nada. ¿Y cómo era el clima que se vivía en esos días? En esos días realmente como se veía más, por ejemplo, nosotros vivíamos en San Antonio Zacatepeques, y el problema se daba más, por ejemplo, en los municipios de Tacaná, en Tajumulco, que es donde más montaña hay, y ahí supuestamente bajaban más los guerrilleros. Ese día, la verdad, pues estaban algo retirados de Tacaná o de San Marcos, que San Antonio está como unos 50 o 60 kilómetros de Tacaná. Entonces, ¿por qué llegaron ahí hasta, o sea, pues saber si eran los mismos que estaban allá? Pero llegaron. Entonces, a lo que voy es que después de eso, entonces la gente decía que, o sea, ya no quería salir porque a nosotros pues nos impedían salir porque podría ser de que podría darse un enfrentamiento, y como ahí donde salieron es un poco difícil que se dé un enfrentamiento sin que hayan muertes, ¿va? Porque ahí donde estuvieron había, o sea, es más poblado. Pero el clima que se vivía ahí pues era muy, digamos, era como estar pendiente de que no salieran. Nosotros como estábamos, en ese entonces pues yo o sea, no tenía la edad todavía como para preocuparme tanto, o sea, pero nuestros padres sí decían que teníamos que cuidarnos mucho y que ya no saliéramos en la noche, porque lo peligroso que podría ser de que podría haber un enfrentamiento, y pues ahí no puede ser de que en juego cruzado pues fallecen personas que no están relacionados ni con la guerrilla ni con el ejército. Ahora bien, en cuanto a eso fue mi personal experiencia, ¿va? Pero en todo ese tiempo, por ejemplo, mi hermano se fue al ejército cuando tenía 17 años, él me lleva 5 años, entonces él decidió ir al ejército, y él me comentaba y casualmente él estuvo todo su tiempo de servicio, sus 3 años de servicio en San Marcos. Entonces ellos me comentó que iban a las faldas del volcán de Tajumulco, el volcán de Tacaná, y justamente ahí vio a varios compañeros de él que fallecieron porque los guerrilleros, como conocían mejor la montaña, porque era ahí donde ellos vivían, entonces dejaban minas, Claymore le decían, que si se para alguien encima de esa, es como una bomba, ¿va? Uh-huh. Si se para alguien ahí, de una vez le quita el pie, de una vez, o sea, y varios de los compañeros de mi hermano que estuvieron de servicio con él, dice que les pasó eso, porque como se van en filas, o sea, así que uno va adelante, y el que va adelante es el que tiene que tomar todas sus precauciones. Si no se da cuenta y se para en una de esas minas, de una vez se quedó sin pie, porque eso es justamente para eso. O sea, y por eso, y como mi hermano dice que por ejemplo, cada cierta distancia cambian del hombre punta, ¿va? O sea, el que va a dirigir, el que va abriendo camino. Entonces puede ser mi hermano, o varias veces estuvo así, dice, de guiando a todos, pero tomando todas, porque como les enseñan cuáles son las minas y dónde tienen que tener precauciones, porque a veces no solo es el primero el que sufre las consecuencias, sino que los demás también. O sea, si el que va adelante no tomaba sus precauciones, pues a veces no solo él era el que fallecía, sino que fallecían más compañeros. Y en ese
y en ese tiempo que mi hermano estuvo en el ejército me contó de que había tenido una experiencia de enfrentarse con los guerrilleros, ¿no? Y en ese enfrentamiento pues fue justamente en las faldas del volcán de Tajumulco. Ahí les dijeron a ellos que estaban los guerrilleros, entonces los mandaron a ellos que estaban más próximos y efectivamente los encontraron y comenzó el enfrentamiento, ¿va? Pero al final, como es la pura montaña, me contaba él que no se ve, o sea, normalmente solo se oye en los balazos del enfrentamiento y que se oye que van gritando y que se van hasta que al final, como ellos conocen bien el lugar, o sea, los siguieron y todo, pero no encontraron ninguno, solo en el enfrentamiento pues solo encontraron que hubo sangre y todo, pero no sé, no encontraron más que solo eso, porque dice que si los guerrilleros uno se muere, los llevan, o sea, no los dejan ahí que van a decir que ahí se quede y no, llevaban sus muertos, ¿no? Entonces, eso fue en cuanto a mi hermano cuando me contó su experiencia cuando estuvo en el ejército. ¿Y usted nunca pensó en enlistarse? Bien, yo sí, incluso hice el intento de irme, pero como yo tenía como 17 años en ese entonces, cuando decidí ir a presentarme al ejército. Y efectivamente fui, pero solo le dije, o sea, mis familiares, mi familia, mi mamá y mi papá pensó que a mí me habían agarrado forzosamente, que no había ido por mi voluntad, sino que como en ese entonces pues agarraban a los que tenían edad para prestar servicio, como era obligatorio. Entonces, pero en el caso mío no, yo fui personalmente a enlistarme, ¿va? Pero mi hermana se enteró que me habían llevado a la fuerza, entonces decidieron ir a sacarme. Y por eso es de que yo estuve nada más solo como 3 semanas nada más, porque luego me sacaron y ya no sirvió en esa ocasión, porque yo me había enterado también con otros familiares, porque teníamos familia allá en Quiché. En Quiché teníamos primos y que vivían allá. Una prima de mi papá se casó con un señor que vivía allá en Quiché, y justamente ellos en Quiché salieron huyendo porque ahí hubo una masacre en una aldea. La verdad no me recuerdo qué aldea exactamente, pero ahí vivía el familiar, y él comentaba pues que dice que varios familiares de él, o sea, familias completas, ahí en una aldea de una vez la extinguieron pero fueron los del ejército, porque ellos pensaban que en esa aldea estaban albergando guerrilleros. Entonces los comisionados militares normalmente les daban esa información a los soldados, y los soldados, como el ejército no podía identificar exactamente quién era guerrillero, quién no, entonces fueron a arrasar de una vez la aldea completa. Incluso decían que a los niños, dice que los agarraban de los 2 pies y los mataban en las paredes, en los postes que estaban ahí, y los mataban a toditos, no dejaban ni uno. Bueno, como bien sabemos, respecto a las desapariciones forzadas, durante el conflicto armado interno en Guatemala hubieron varios crímenes contra la humanidad por parte tanto del ejército como de la guerrilla, de las dos partes implicadas. Pero a pesar de esto, no es de sorprender que la historia juzga con ojos un tanto más favorables a la guerrilla,
ya que sobra evidencia de que las masacres y atrocidades cometidas por el ejército fueron más y de mayor escala. Durante esta triste etapa de la historia de Guatemala, una de las modalidades más comunes de crímenes que se perpetraban era las desapariciones forzadas. En contextualizar más respecto a cómo sucedía esto en el conflicto armado interno en Guatemala, profundicemos un poco respecto a la definición de lo que es una desaparición forzada. Para esto, aboquémonos a una publicación por parte de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, donde se explica, citando, que dicen que la desaparición forzada de personas constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional un crimen contra la humanidad. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, se trata del arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con autorización o apoyo del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación y de sustraerlos de la protección de la ley. En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención o cualquier forma de privación de la libertad que no es reconocida y realizada por agentes del Estado o por servidores públicos. En este tipo de acontecimientos se actúa con autorización del Estado, pero no bajo el amparo de la ley. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades de reconocer dicha privación de libertad y por ocultar esta información también, tanto el motivo por el cual se lleva a cabo como el paradero de las personas que han sido secuestradas o desaparecidas. Entonces, una pregunta frecuente es: ¿qué derechos viola una desaparición forzada? Viola el conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y otros. Viola, por ejemplo, el derecho básico a la libertad y seguridad, el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre el contexto del secuestro o desaparición, el derecho a la protección y a la asistencia a la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que se hace fuera del amparo de la ley, el derecho a la vida en caso de la muerte de la persona que haya desaparecido, el derecho a la libre locomoción. Realmente se considera que las desapariciones forzadas constituyen un tipo de secuestro y hasta cierto punto un tipo de abuso de la autoridad, ya que son siempre perpetradas con el consentimiento ilegal de las autoridades donde se llevan a cabo. Ahora, entrando en el campo del conflicto armado interno de Guatemala, cabe recalcar que esto sucedió tanto en áreas rurales como urbanas, pero tuvo un auge en las áreas rurales, ya que eran las áreas que eran más asediadas por parte del ejército durante este periodo difícil de conflicto. Para entender de manera más específica y visual, quizá podemos ejemplificar un poco la manera en la que esto sucedía. Y para esto, en esta ocasión, vamos a citar una tesis de un egresado de la Escuela de Ciencias Psicológicas de apellido Paniagua, que fue realizada en 2017. El objetivo general de este estudio de tesis fue evidenciar las omisiones y complementariedades que se generan al contrastar la memoria de los pobladores de una región Sutujil de Sololá con los hechos de violencia y desaparición forzada consignados en los archivos fenecidos del Juzgado de Primera Instancia Penal del mismo departamento durante este periodo entre 1981 y 1983. Para esta investigación, primero, en cuanto a los archivos que se consultaron, se revisaron 83 legajos que correspondían a 83,000 folios. Se leyó los expedientes y se priorizó aquellos casos que incluyeran muertes violentas con personas identificadas, muertes violentas donde no se han identificado a las personas, desapariciones por causa desconocida o desaparición con uso de la fuerza. Y esta información que se recaudó se contrastó con 34 entrevistas en el municipio de la región Sutujil, recopilando información clave de 18 víctimas de Santiago Titlán, 6 víctimas de San Pedro de la Laguna y una de San Juan de la Laguna. Para el registro y recolección se emplearon diferentes instrumentos de acuerdo con cada fase de investigación. Vale mencionar que los hallazgos, que son lo realmente relevante de todo esto, ya que no era difícil de imaginar que realmente se iba a llegar a la sospecha de que los documentos oficiales no coincidían con las narraciones de los pobladores, ya que habían muchas omisiones en estos registros legales que sí estaban incluidas en las narrativas oficiales de los pobladores. Esto podía ser un punto de partida para abrir varios casos que
que fueron legalmente llevados de manera incorrecta para hacerle justicia a varios casos, pero ante todo para hacer conciencia de la falta de información y omisión de información que circuló el contexto de todas estas desapariciones forzadas. Para compartir una narración con ustedes sobre esto, les compartimos esta narración que explica que el día 18 de septiembre de 1982, en el cantón Xexiboy del municipio de Santiago Titlán, a las 8 horas de la noche, el señor Nicolás Tzina Sicay junto con José Kiehu Sicay decidieron dirigirse a la casa del jefe de comisionados militares. Su padre Diego Tzina Seche los escuchó hablando diciendo que temían por su vida y que por lo tanto por su seguridad irían a esa casa. Sin embargo, al día siguiente no regresaron con su padre, por lo que él en la mañana fue a preguntar al jefe de comisionados militares si sus hijos habían llegado a dicha casa, a lo que respondieron que ellos nunca llegaron. Entonces consideramos que todo lo anterior es evidencia muy clara de la naturaleza de estas desapariciones forzadas que se llevaban a cabo en todo el país, pero principalmente en el interior, ya que estas partes por cuestiones de discriminación racial recibían mucho más asedio y que hasta la fecha no se ha ni acercado a hacer suficiente justicia a la mayoría de víctimas del conflicto, y desafortunadamente también sigue estando lejos esta realidad, incluso para organizaciones como la Comisión del Esclarecimiento Histórico, a pesar de que organizaciones como esta han logrado establecer que el Estado debe, en materia de dignificación y memoria, pedir perdón a las poblaciones por las masacres, desapariciones y violaciones de sus derechos, pero también realizar reconocimientos públicos de lo ocurrido y buscar posibilidades para hacer justicia a los hechos. Aún está muy lejos esta realidad. Sin embargo, es algo por lo que se debe seguir haciendo esfuerzos, ya que han habido resultados y poco a poco se está logrando hacer conciencia. Sin embargo, todavía hay muchos casos de personas que siguen siendo encontradas en fosas y que poco a poco se han logrado identificar. Y hay muchos casos de personas que hasta la fecha nunca se han logrado identificar ni vivos ni muertos. Ante todo esto, la población sigue esperando justicia. Esperamos que prontamente el nivel de conciencia del gobierno pues pueda aliarse con lo que la población espera. Gracias. Violencia contra las mujeres durante el conflicto armado interno. Realmente existen distintas formas de abuso contra las mujeres durante los conflictos armados, pero hablando específicamente de Guatemala, algunas formas de abuso a las que eran sometidas las mujeres o las niñas son los siguientes: el abuso basado en el género, la violación, las agresiones sexuales, la infección de manera deliberada del VIH-Sida, la pornografía, la mutilación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, la discriminación hacia hijos o hijas nacidos a raíz de la violación sexual durante el conflicto armado interno, la esterilización forzada, el aborto forzado, la desnudez pública que ocasionaba una gran humillación, los abusos cometidos deliberadamente contra tanto las mujeres como las niñas, la muerte de sus bebés teniéndolos aún ellas en brazos o siendo arrebatados de sus brazos para ser golpeados contra piedras, contra paredes, ocasionándoles la muerte, la trata tanto de mujeres como de niñas y la desaparición forzada de esas mujeres y niñas. Durante el conflicto armado interno, todas las mujeres realmente corrían un gran riesgo, pero este riesgo se duplicaba si eran mujeres y niñas indígenas, siendo también vulnerables las mujeres más pobres, las pertenecientes a una minoría étnica, pudiera ser descrita como la diferencia religiosa, la diferencia racial o también la diferencia sexual. En las mujeres y niñas en edad de procrear, las mujeres viudas, las mujeres maestras y estudiantes, asimismo también las mujeres activistas.
Existen distintos perpetuadores que ocasionaron todo tipo de violación contra las mujeres y niñas, pero de forma más específica lo fueron tanto los militares, los jefes del ejército, como asimismo jefes de otras dependencias. Tanto los que daban las órdenes, asimismo los que no hacían nada cuando se daban cuenta de que esto estaba ocurriendo. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los paramilitares y otros aliados del Estado, asimismo los grupos armados, que ellos también pues formaron parte de este escenario de violencia contra las mujeres. La definición de tortura incluyen la intencionalidad, es decir, con qué intención se buscaba dañarlas, y la intención principal era causar daño, amedrentar a otro grupo. También estaban los dolores o sufrimientos graves. Esto puede ser tanto de manera física como de manera psicológica o mental. El propósito, es decir, con qué fin lo estaban haciendo, que el fin principal era causar temor, dañar a los campesinos hombres, provocar riñas entre ellos mismos, la intimidación también, ¿verdad? Y asimismo la participación de funcionarios. En este sentido, pues eran involucrados tanto los funcionarios públicos como otras entidades que tenían pues poder a su cargo. Asimismo, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reportó que de la violencia sexual durante el conflicto armado interno fue una práctica realizada de manera generalizada y sistémica. El 99% de las personas que sufrieron una violencia sexual fueron mujeres y niñas. Asimismo, de ese porcentaje, el 80% eran mujeres indígenas y de ese porcentaje era el 35% niñas, lamentablemente. Un ejemplo claro fue el de Sepur Sarco, donde un grupo de campesinos se organizaron para obtener los derechos legales de sus tierras y lamentablemente no solo no recibieron ese derecho legal, sino que fueron brutalmente asesinados. Después de eso, de 1982 a 1988, ocurre en el destacamento militar de esa misma zona, Sepur Sarco, una violencia exagerada, grave, denigrante contra las mujeres viudas de esos campesinos, contra las hijas y nietas de esos campesinos asesinados. Fueron víctimas de violencia sexual, de esclavitud doméstica y otras muchas fueron brutalmente asesinadas. Esto es lamentable, ya que hemos conocido solo parte de la historia del conflicto armado interno y es necesario abarcarlo de una manera generalizada, sabiendo los distintos sectores que fueron violentados, y uno de los que fue muy violentado fue la violencia contra las mujeres y también contra las niñas. Como grupo hemos concluido que conocer el pasado nos permitirá ser más reflexivos sobre las secuelas que se arrastran en los tiempos contemporáneos. Asimismo, realizar investigaciones sobre lo ocurrido en el conflicto armado interno implica descubrir y reafirmar conocimientos sobre uno de los cronosistemas que más han marcado a nuestra Guatemala, uno donde la violencia fue un gran detonador y devastador para lo que ocurrió durante esos años. Esta época fue especialmente dura para las personas de las etnias mayas e ixil, por las familias que se perdieron durante este altercado, de las que muchas ya no pudieron volver a verse. Esta tristeza para muchos sigue afectando la actualidad.
porque estas personas no pueden darse un real descanso por la falta de apoyo o recursos propios para poder buscar a sus seres queridos que fueron muy probablemente masacrados durante el conflicto armado interno. Los actos del pasado para ellos aún no se han borrado, pues siguen las desigualdades, el racismo, el clasismo, los prejuicios, los estereotipos hacia sus pueblos, y a muchos de ellos no les queda más que aceptar todas estas injusticias. Los acuerdos de paz también jugaron un papel muy importante como herramienta para avanzar hacia construir un país un poco más respetuoso, más justo, tolerante, un poco más democrático, aunque aún debemos aceptar que nuestra precariedad como sociedad aún es muy grande. Tampoco podemos olvidar a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. El miedo que ellas debieron vivir durante todos estos años no debería ser ignorado tan fácilmente y deberíamos tomar real conciencia sobre estos temas. Para finalizar con nuestras conclusiones, mucho reflexionamos sobre nuestro pasado, cómo nunca se nos enseñaron estas cosas en la escuela o en el colegio con la seriedad con la que se merecían, cómo nos ocultaron muchas de las fatalidades que pasaron en esta época, y realmente creemos que muchos maestros no lo hicieron porque esta historia aún no ha acabado. Aún hay muchos desaparecidos, hay muchas familias que no encuentran los restos de sus hijos para poder darles un descanso apropiado. Aún hay muchas mujeres que siguen viviendo las consecuencias de los actos de los soldados del ejército que las violaron, y que ellas que sobrevivieron a todos estos maltratos, aún ellas siguen con las secuelas de todos estos actos. Y como grupo queremos llamar a nuestros compañeros a que tomemos conciencia sobre todo lo que se nos ha escondido muchas veces, porque los adultos han pensado que nuestras mentes no van a poder sobrellevar la información que ellos nos den, pero ya somos adultos y es tiempo de que nosotros comencemos a buscar la historia por nuestros propios métodos, porque realmente es necesario que sepamos nuestra historia.